Bienvenidos a este curso de React Context. Para mí es un concepto nuevo, acabo de descubrirlo hace un par de días y he jugado con él y siento que se va a convertir en una de las cosas básicas de React. Muchos dicen que va a matar a Redux, pero bueno, Redux es mucho más complejo y tiene otras aplicaciones. Lo que sí es que muchos lo estaban utilizando para lo que Context resuelve y lo resuelve de una manera mucho más sencilla. Entonces, según aquí la página, dice que Context provee una manera de pasar datos a través del árbol de componentes sin tener que pasar las propiedades manualmente en cada nivel. Tengo aquí dividida la pantalla, voy a dejar el navegador del lado derecho para que podamos ir viendo los ejercicios en tiempo real sin tener que estar moviéndome entre pantallas. Y bueno, acabo de crear un proyecto con Create React App. Y bueno, me dice que haga el yarn start. Vamos a comenzarlo. Y bueno, aquí lo que hace este Create React App es siempre crear una serie de archivos que yo elimino inmediatamente, que son los CSS y el logotipo. Entonces, bueno, también las pruebas no las voy a estar haciendo en este curso. Voy a quitar el CSS de aquí y también de acá y el logotipo y quitar todo esto y decir hola. Entonces aquí del lado derecho vamos a estar viendo cómo se refresca todo. Bien, vamos a comenzar a utilizar los conceptos que aquí en la documentación oficial de React vienen súper claros y muy corta la documentación. La verdad no se necesita más que esto. Y bueno, el método ya lo tiene la librería de React. Y son dos elementos importantes o componentes que vamos a utilizar. Un provider que siempre utiliza solamente una propiedad llamada value y un consumer que siempre requiere aquí adentro como child, como hijo, una función que va a recibir el valor de acá del provider y con él podrás hacer lo que quieras a lo largo de la aplicación. Entonces bueno, en este curso vamos a ir poco a poco a través de los conceptos, pero subiendo de complejidad. Comenzamos muy básico, hacer el import. No, de hecho, aquí arriba puedo utilizar el create context y luego definir o sacar las variables de provider, de consumer, de ese create context que extrajimos de la librería de React. Y luego entonces este provider lo voy a poner en lugar de este div. Por copiar y pegar mejor voy a utilizar el método tradicional. Y lo que tú mandes aquí, por ejemplo yo mando un objeto user, minúscula lo voy a utilizar. Y un name adentro, tendrá varias propiedades el user, pero por ahora le mandaré un nombre. John Doe. Aquí cierro el provider. Y entonces todo lo que venga aquí adentro del provider, a través de un componente consumer, podremos utilizar ese valor. Este ejemplo no es muy adecuado porque todo lo tenemos aquí mismo. No hay archivos separados y entonces no tiene ningún sentido. Pero así lo iremos viendo paso a paso. Dijimos que consumer siempre debe incluir una función aquí, donde se recibe el value, y entonces ya se puede devolver aquí lo que queramos. Por ejemplo, voy a mandar un div, será como el container principal del layout, y aquí quizás ya mando un h1 que diga bienvenido. Y aquí pues tomaría este valor que estoy recibiendo desde el provider. Y luego tomaré el user que está aquí. Y luego tomaré el name que está aquí. Y entonces eso tendrá que, del lado derecho, tomar estos valores de John Doe. Pero bueno, como esto no tiene ningún sentido, voy a hacer un archivo acá. Toolbar.
index.js. Y aquí la librería de React y exportamos de manera default una función que nos va a devolver el toolbar. Y aquí vamos a tener ese bienvenido que estamos utilizando. De hecho, yo creo que todo el consumer que estamos utilizando ya no lo requerimos aquí. Y lo pondremos aquí. Entonces vamos a ver qué sucede del lado derecho. Tendremos primero que hacer la importación de ese toolbar. De hecho, creo que me lo agrega automáticamente si lo intento utilizar. Ahí está. Solo que recordemos que la primera letra de un componente siempre tiene que ser en mayúscula. Ok, ahora sí estoy intentando agregar algo, pero el consumer no está declarado, ni el create context. Pero dice que esta propiedad user se está intentando tomar de algo indefinido, es decir, este value está totalmente indefinido. ¿Por qué? Porque este provider viene de un create context que es distinto al de aquí, al que este consumer viene. ¿Por qué? Porque lo estamos declarando en dos archivos distintos. Entonces para ello voy a utilizar un archivo intermediario. Lo voy a poner en un folder. Le voy a llamar store para empezar a utilizar conceptos como los de Redux. Ahí voy a crear un index.js. Y aquí voy a crear el contexto. Este de acá, bueno, voy a copiar esto porque soy perezoso. Aquí, pero lo voy a exportar como si fuera el default, porque ese se va a estar utilizando, yo creo que muchas veces. Porque el provider solamente lo voy a utilizar para englobar toda mi aplicación adentro de ese provider. Entonces, ese provider lo voy a exportar. Voy a poner ese provider ahí. Y aquí en lugar de llamar crear contexto, voy a importar el provider desde ese archivo que hice en el store. Aquí tomo el provider desde el store, que va a tomar el index, este de acá. Entonces tomo ese provider, mando el valor, y para que este toolbar tome exactamente el mismo el mismo contexto, este de aquí, para ello tengo que tomarlo del mismo lugar, es decir, de aquí, pero voy a tomar el consumer. Este va afuera porque lo exporté como default. Ahora está funcionando. Ahora tenemos la información de John Doe, que se la pasamos desde la app en el provider, que recibe este toolbar sin que se la pasemos aquí como propiedades, sin que le pasemos un name o un user por aquí. Simplemente pusimos el toolbar adentro, y lo que el toolbar tiene es un consumer que toma información de otros lados. Aquí de hecho puedo utilizar el consumer sin etiqueta, aunque no me la va a renderizar, pero bueno, para estos fines de que se vea más claro el código. Y aquí está John Doe, ese es el toolbar. Y es lo que llevamos hasta ahora. Esto sería el concepto más básico de contexto. Y aquí podríamos dejar el curso, pero lo vamos a ir haciendo más complejo y más complejo. Vamos a hacer rutas para que también veamos cómo no solamente aquí en componentes que utilizo en un archivo, sino que me puedo pasar a un componente o a otra página o ruta de acá arriba y también ver esa información. Pues vamos a hacer un ruteador aquí. Creo una carpeta llamada rutas. En mis rutas creo un archivo index. En mi archivo index aquí en el root ya no voy a utilizar este app sino routes y routes.
Y en el archivo de rutas, pues hago mi import. Y también voy a importar de la librería de Yarn a Rotterdam. Esta librería de aquí. La voy a utilizar y voy a utilizar los objetos de browser router, route y switch. Aquí ya lo instaló o ya agregó y voy a volver a inicializar el proyecto mientras aquí hago un export default y va a ser una función que devuelve un browser router y que adentro tiene un switch para que podamos renderizar únicamente la ruta que queremos y tiene nuestras etiquetas o componentes de rutas. Terminamos componentes, cerramos componentes. La ruta le voy a decir que sea exacta. Para empezar el path va a ser la raíz del proyecto. Y tenemos que renderizar un componente. Vamos a utilizar ese de app que estábamos utilizando. Component, en minúscula. Así. Componente creo que solo así se le manda. Ahí está, entonces. Bueno, no estamos haciendo nada diferente, solamente hicimos un ruteador en donde vamos a poder cambiar, por ejemplo, un path llamado users y uno llamado posts. Por ahora, bueno, todas las rutas serían las mismas. Pero bueno, para hacerlo, lo que me quiero ahorrar es que en cada ruta tenga que utilizar este store y este provider. Y entonces voy a englobarlo desde la ruta, siempre, acá. Esto lo puedo hacer, bueno, cambiando este component, esa propiedad, por un render que recibe unas propiedades y ejecuta esta función y devuelve el store. Voy a utilizar este store, este provider. Lo quito de aquí. Lo pongo aquí. Y entonces ese provider lo puedo devolver aquí. Provider. Lo que voy a hacer es que en lugar de children le voy a mandar el componente como propiedad para así poderle mandar ese app que tenía ahí. Entonces le paso todo el componente app dentro de esta componente provider. Aquí termino este. Ok, pero tengo que hacer un elemento más arriba de provider. Aquí. No voy a devolver provider, voy a crear una clase llamada context store. Component. Y renderiza un return. ¿Qué va a hacer este provider de aquí? Este va a mandar lo que tiene que mandar, que es ese valor. Y adentro, this.props.comp. ¿De dónde viene este comp? Viene del que le estoy mandando aquí. Quiere decir que va a renderizar el componente app. El componente app está aquí. Y en lugar de este valor, renderizar aquí, como lo estoy haciendo, lo voy a hacer desde acá. Adentro lo que queremos hacer es datos que estén disponibles a lo largo de toda la aplicación. Es decir, aquí vamos a tener como un valor global que toda la aplicación va a poder tener acceso. Y aquí
Pues aquí nada más voy a sacar el toolbar. De hecho, esto es como podríamos ver un poquito más la utilidad, porque aquí sin hacer nada del store ni nada de para obtener esta información, solamente pongo el toolbar y el toolbar es el que tiene el consumer. Vamos a recibir el context store que creamos, que va a ser como el intermediario. Lo voy a poner aquí y ese va a ser el componente que en todas las rutas vamos a utilizar para que no tengamos que estar usando siempre y declarando siempre el provider. ¿Qué error dice que no puede ver store? Porque tengo que bajar un nivel. Está funcionando. En ningún momento le hemos pasado. Fíjense, la ruta renderiza este archivo app. En app no tenemos el nombre John Doe por ningún lado, ni creamos un consumer, ni nada por el estilo. Solamente estamos renderizando un toolbar. Y en el toolbar, ahí sí, tomamos el consumer del store que ya creamos. Y entonces saca el John Doe como por arte de magia. Este value de hecho, puedo el valor user y puedo tomar el valor name. Y aquí abajo solo utilizará name. Esto tiene que ser entre paréntesis para que funcione. Y crear contexto realmente nunca lo estoy utilizando, nada más utilizo el consumer que ya viene del store que ya creé. Ese store está aquí. Ahora, para ver cómo vamos a tener la información a través de toda la aplicación, me voy a cambiar a otra ruta llamada users. Entonces en el toolbar, en el app, voy a poner, va a ser como el layout principal, donde voy a poner todos los elementos de mi aplicación. Un elemento es el toolbar. El menú lo voy a usar aquí mismo. De hecho voy a utilizar un ruteador. Esto lo voy a tomar. Import link de React Routed DOM. Y en ese link le voy a decir que me va a llevar a una ruta que todavía no tenemos, que se llama users. Bueno, sí tenemos, pero no le hemos puesto un archivo o un componente. Users. Y voy a usar otro link para posts. Creo que así le puse la ruta. Users y posts. Ahora, ¿qué componente voy a mandar ahí? Pues voy a mandar algo muy similar. De hecho, todo propiedad render. Pero en lugar de un app le mandaré un users, que no existe, pero que voy a crear aquí. Users de... estoy en el archivo de rutas, entonces va a ser en el mismo folder. Y voy a copiar esto para más rápido. Class users extends react.component. Esto tiene un render. Aquí a esta le podemos poner un class name. No sé, users page, por ejemplo. No lo voy a usar para nada, pero para ir diferenciando nuestro layout. Users page. Ahorita no voy a hacer nada más que exportar eso para poder hacer uso de la ruta esta que está aquí. Entonces, si voy a ruta, le falta una S. Users. En el toolbar, users. Ok. Pues creo que también pondría el toolbar ahí para poder estar
navegando en mi toolbar. Lo voy a poner aquí en Users. Voy a poner un componente fragment para poder poner la página aquí, pero el toolbar que debe funcionar ya, poner el nombre de John Doe sin que hayamos pasado nada. Este se encuentra en otro directorio. Ok, bienvenido John Doe. Tenemos por ahora solamente usar el BR. Y bueno, ya tenemos el user page que se ve aquí. Entonces, primero tengo que traer el consumer del store en cada lugar donde yo quiera tomar información. Lo único que tengo que hacer es, de hecho creo que me agrega, si lo intento utilizar aquí, me lo agrega acá arriba. No sé cómo, no sé qué extensión tengo que me hace eso, pero está súper bien. Alguna de estas, auto import, debe ser esa. Bueno, entonces consumer, y siempre va a tener que ser aquí una función. También voy a hacer una refactorización para que podamos ahorrarnos esta parte de aquí y hacerlo más sencillo. Por ahora, pues recibo un valor. Bueno, de una vez voy a desplegar user, solamente user user.name aquí. Siempre que vayas a desplegar sí hay que usar el paréntesis, si no es opcional. Bueno, entonces estoy obteniendo el valor de mi store, pero recordemos que estoy en una ruta users. También necesitaría tener un home, que pues va a ser la raíz del proyecto. Home. No está el título, users, ya está el título y obtiene la información que le pasamos. Para usar el verdadero poder de React, que es pues ser reactivo, vamos a tomar ese store y agregarle un estado. Y esto que le estamos pasando aquí, se lo vamos a pasar todo el estado. Esto debe funcionar exactamente igual, ahí está. Y para que podamos ver la funcionalidad reactiva, vamos a utilizar aquí un change name. Vamos a hacer una función que cambie el nombre. Y lo único que haría aquí sería como utilizar el objeto o el método setState de este context store y cambiar el contexto. Ahora por muy rápido lo voy a hacer así. Y le voy a poner Michael Jackson. Ahora, para que esto pueda ser mandado o pueda ser accedido desde cualquier parte de la aplicación, pues dentro del state lo único que hago es hacer una propia change name, que pues no va a ser más que this.changeName, que es este de aquí. Ahora ya estamos pasando un método changeName a toda la aplicación. Eso lo voy a hacer en users. Voy a agregar aquí, además del hola, un botón. Y miren, aquí es donde ya se empieza a hacer como mucho relajo tener todo esto, que lo voy a solucionar en unos minutos. Por ahora voy a tener que hacer un div para poner ese hola ahí. También podría haber sido un fragment. Y voy a poner un botón donde en el onClick voy a ejecutar un método. ¿Cuál método? Pues el change name que viene desde el provider y que recibe este consumer. Entonces, change name. Necesito cerrar la etiqueta de botón. Y lo que teóricamente debe pasar aquí es que cuando pulse este botón, el nombre de John Doe lo cambia a Michael Jackson. Cambiar nombre.
Miren, aquí tengo este botón de cambiar nombre. Cuando yo lo pulso, se cambia a Michael Jackson, y no solamente se cambia en este archivo de users donde estoy, sino que, miren, está este toolbar por afuera, dentro de otra carpeta, nada que ver con el archivo de users, y aún así se cambió Michael Jackson para todo el sistema. Entonces, esto también ya funciona como a manera de actions, como lo hacía Redux. Podemos accionar y cambiar el estado de este contexto en cualquier momento, gracias al setState. Ahora vamos a organizar un poquito más el código, porque como que todo esto de consumer en cada uno de las... Porque voy a utilizar también una ruta posts, y seguramente estaré utilizando más archivos, y siempre tendré que estar declarando este consumer y haciéndolo de esta manera y recibir esta función. Para ello lo que voy a hacer es utilizar un componente de alto orden, high order component. Y bueno, no me lo estoy inventando, también viene aquí en la documentación de context. Dice que se puede consumir. Porque también una cosa bien importante. Si yo quisiera utilizar el component didMount para que una vez que esté renderizado el componente yo pueda hacer ciertas cosas aquí, no tendría acceso a este consumer, porque este consumer solamente, este user y este changed name solamente están adentro del consumer. Y bueno, para ello nos sugiere aquí la documentación hacer un componente de higher order, como de más alto nivel. Voy a copiar esto todo, y esto sería en el mismo store. Uno va a ser el context store, el que estoy mandando, y otro va a ser en lugar del consumer. Voy a hacer un export. Bueno, antes de exportarlo, más bien lo voy a exportar aquí abajo en lugar del consumer. Y voy a utilizar un wrapper consumer. Y voy a utilizar esta sintaxis de flecha. Este es el que voy a mandar acá. Por lo cual, en users, donde utilizo el consumer, pues voy a utilizar el wrapper. Pero no lo voy a consumir de esta manera, sino que se va a utilizar como esta manera de acá, a la derecha. Y vamos otra vez por acá. Wrapper consumer. Lo estoy exportando. Luego también return. Aquí no necesito esto, simplemente la función flecha. Esto de acá solamente utilizo el consumer que ya estoy jalando de este contexto que se creó para este mismo provider. A esto le voy a llamar contexto. Y al componente que se le está devolviendo, que recibe acá el wrapper, le paso todas las propiedades que pueda llegar a tener, más este objeto contexto, para que lo reciba a manera de propiedades. Miren, de esta manera, como el componente de alto nivel o higher order, el wrapper consumer, dice que consumer no está definido. Aquí voy a escribir algo, pero ya no tengo todo lo que tenía antes. Tampoco toolbar. ¿Por qué? Porque toolbar está tratando de usar el consumer que ahora no existe. Ahora es un wrapper consumer. Lo puse con mayúscula.
con minúscula. Voy a usar mayúscula porque así se usa con los componentes. Ahora, en lugar de poner todo esto, lo que tengo que hacer es... Bueno, aquí van a tener que cambiar un poco las cosas. Tengo que hacer este toolbar. Es igual. Y aquí recibo props. Esas son las propiedades que estoy mandando aquí. O en este caso aquí. El contexto que recibe o se recibe como context con esa palabra. Ok, entonces name va a tener que tomarse de este props. Este props lo puedo desplegar como user. Aquí le pondré el user punto. No, perdón, viene desde el contexto. Y ese contexto trae un user. Y ese user se pasa aquí. Y este export default. Entonces ahora nada más lo que hay que hacer en cada uno de los componentes que hagamos es pasarle al wrapper consumer el componente función, el componente clase aquí adentro. Eso debe de funcionar, creo yo. Bueno, ya imprime el John Doe del toolbar, pero en users ahora no imprime lo que teníamos. ¿Qué teníamos ahí? Este div. Ok, ahora en un momento les digo por qué hice todo esto. Ok, recordemos que necesitamos recibir el contexto desde las propiedades. Const, y aquí voy a recibir el contexto de this.props. Aquí es diferente al toolbar porque en el toolbar hice un componente función. Acá estoy usando una clase. ¿Por qué quiero una clase? Porque quiero en algún momento que mi component didMount pueda accesar a la información que el store tiene. Y como esto viene desde el this.props, pues entonces aquí ya lo puedo accesar. Log this.props. Desde que se va antes o después del didMount, ya vamos a tener el thisProps. Y me dice que tanto changeName como user no existe. Voy a desplegar esos dos objetos del store. Bueno, no he puesto el toolbar. Lo voy a poner aquí. Ahí está el bienvenido John Doe y el hola John Doe. Y el onClick que cambia todo, la información a Michael Jackson. Ahora, todo esto fue para que podamos utilizar más sencillo. Siempre vamos a utilizar el wrapper consumer. Y pasándole cualquier cosa adentro, vamos a tener a manera de this.props toda la información que hayamos tenido en el store, y eso lo va a hacer accesible incluyendo sus métodos como este de changeName. Entonces esto es mucho más sencillo de estar como manteniendo. Vamos a poder crear nuevos archivos, importar el wrapper consumer del store y englobarlo de esta manera como nos sugieren aquí en la documentación oficial. Y también podremos tener acceso a component didMount o por ejemplo should component update porque aquí una cosa bien importante, un concepto de este context, es que como viene desde acá arriba y viene a manera de state, cualquier cosa que cambie en el objeto state va a cambiar aquí en el value y entonces va a renderizar todo los componentes. En este caso tenemos dos, el toolbar y el users, pero si tuviéramos 20 componentes utilizando este provider o el consumer, más bien el consumer, los 20 se van a renderizar. Entonces una manera de poder evitar esto
es con las propiedades previas y las nuevas propiedades, hacer una comparación aquí y decidir si se va a renderizar o no, devolviendo un true. Y bueno, quiero nada más entrar a la consola para que podamos ver esta línea de aquí, lo que está haciendo. Más bien, ¿qué estamos recibiendo como propiedades? Estamos recibiendo un contexto. El contexto trae un changeName, que es una función, y trae un user, que es John Doe. O cuando lo cambio, sería Michael Jackson. Miren, aquí no se cambió John Doe. Entonces, no sé si tiene que ver este component update. Ajá. Entonces, ¿vieron cómo de alguna manera no... Digo, devolví un true? Ahí está, sí está usando. Aquí sí le pongo falso. Miren, este no se renderiza y este sí. Que no quiere decir que no haya cambiado el dato, porque si lo cambiamos en base de datos y accedemos otra vez a esa información, pues va a ser Michael Jackson. El tema aquí es que le dijimos que no lo actualizara por este método. Pero bueno, el hecho de haber hecho ese wrapper es para esto, para poder tener en los ciclos de vida del componente accesible la información. ¿Por qué? Porque desde arriba se obtuvo el consumer, que ya voy a quitar estos comentarios de aquí. El consumer, ya obtuvimos la información y entonces se la pasamos a manera de propiedades. Ya está disponible, pues, en otro momento de vida. Voy a ampliar todavía mucho más este ejercicio y lo voy a hacer en una segunda parte porque este ya es muy largo. Pero, pues bueno, todavía se vienen cosas muy interesantes del uso de este context API. Y pues mucho más aplicaciones de por qué nos puede llegar a ser útil esto.